¿Quieres empezar a invertir tu dinero, pero no sabes bien por dónde comenzar? ¿Se te complica elegir cuáles son los mejores instrumentos financieros para ti? ¿O incluso crees que no te conoces lo suficiente a ti mismo en tu relación con el riesgo y el dinero? Entonces, quédate en este episodio donde te estaré compartiendo toda la información al respecto del perfil del inversionista, qué es, cuáles son los elementos y los factores que lo integran. Y por supuesto, estaremos realizando un test para que descubras por ti mismo cuál es tu perfil del inversionista. Y lo estaremos interpretando juntos y de esta manera tengas mucho más claro todo el panorama y te ayude a tomar mejores decisiones financieras. Así que, ¡acompáñame! Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y es un gusto saludarte. En este episodio estaremos revisando toda la información al respecto del perfil del inversionista, desde qué es, cuáles son los elementos y los factores que le integran, por qué es tan importante que tú mismo te conozcas en tu relación con el riesgo y el dinero para que te pueda ayudar a tomar mejores decisiones financieras e incluso podrás descargar y recibir por correo el test, el cuestionario que estaremos realizando más adelante para que descubras por ti mismo qué tipo, qué estilo de inversionista eres. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es el perfil de inversionista? Es el conjunto de rasgos y características de una persona que guían y orientan la forma, la manera, el modo, el estilo de tomar decisiones respecto a las inversiones, es decir, de cómo poner a trabajar su dinero con el objetivo de obtener rendimientos en el futuro. El objetivo de que tú puedas identificar cuál es tu propio perfil de inversionista es que te conozcas de qué manera reacciones ante distintas situaciones que comprometen tu dinero y que en base a tu propia personalidad, conducta y comportamiento puedas conocer y tener más claro el panorama en cuanto a cuáles son los mejores instrumentos de inversión, los instrumentos financieros más adecuados para ti y que te permitan sentirte cómodo, a gusto y que sea un viaje agradable mientras tú estás invirtiendo tu dinero en busca de esos rendimientos, que ese camino hacia tu libertad financiera tú lo disfrutes, sea algo agradable ese viaje y ese recorrido, porque de nada sirve que mientras tú estás en búsqueda de la ansiada libertad financiera y te pongas a invertir tu dinero, este viaje sea un sacrificio, sea un martirio y tú vivas con la angustia pensando de si vas a llegar a perder tu dinero, de que no puedas dormir por las noches, porque en realidad esto sería algo totalmente negativo, nada satisfactorio y definitivamente nada deseable, sino por el contrario, si tú buscas obtener rendimientos en el largo plazo, en el futuro, entonces creo que lo ideal y lo mejor para todos es que lo puedas disfrutar, que cada día, que cada decisión que tomes sea algo agradable y que en el camino vayas aprendiendo más y no solo en conocimiento, sino en cuanto a tu propia conducta y personalidad y que aprendes de ti mismo se refiere. Algo importante a mencionar es que el perfil de inversionista es un tema personal, individual, de ti prácticamente como individuo, por lo que los rasgos y características que tú tienes no tienen por qué ser iguales a los de la otra persona, incluso a los de algún familiar, a los de tu cónyuge, a los de tus hermanos, a los de tus amigos, porque el perfil de inversionista se ve influenciado por muchos factores, empezando tanto por los rasgos sociales y demográficos, que los estaremos viendo más adelante, así como también por todo el tema de la educación financiera y algo también que a veces se deja de lado por el tema de las creencias sobre el patrón del dinero. Y esto quiere decir precisamente todos los ejemplos que tú tienes desde la infancia y durante toda tu vida respecto a los modelos de referencia y en su relación con el dinero. Esto quiere decir qué tanto has aprendido tú de tus padres, de tus maestros, de los adultos en general, de qué tal tienen su relación con el dinero. Bueno, pues eso se ve influenciado también en que tú tengas determinado patrón del dinero. Y el ejemplo más claro es el siguiente. Imagínate una persona joven de 23 años de edad, recién egresada de la universidad, que acaba de ingresar a laborar en su primer empleo de manera formal, digamos con ingresos fijos de sueldos y salarios del término promedio al mercado en la profesión a la que tú te dediques, soltero, sin hijos, que todavía vive en casa de sus padres, que no tiene deudas. Entonces, bajo este maravilloso escenario, pues yo creo y considero que esta persona
puede tomar decisiones de inversión un poco más arriesgadas porque tiene muchos años de vida todavía por delante en base a la estadística de la esperanza de vida en México actualmente, porque no tiene dependientes económicos, porque no pone en riesgo su propia estabilidad financiera, porque en caso de que no le llegue a salir bien su plan financiero, bueno, pues puede pedir ayuda con sus padres, con sus familiares e incluso tiene muchos años más todavía para recuperarse en el largo plazo. Por el contrario, una persona de 40 años de edad que ya tenga una familia, es decir, que esté casado y tenga 2 hijos y que se dedique a un negocio propio, y con esto quiero decir a ingresos variables que no son fijos, muy seguramente estará tomando decisiones muy distintas al caso del joven recién egresado, porque esta persona pues prácticamente ya está a la mitad de su vida en cuanto a la esperanza de vida de la estadística en México, porque tiene dependientes económicos y no puede poner en riesgo su estabilidad y el día a día financiero de su familia, porque tiene por supuesto otras prioridades y porque no tiene un ingreso fijo. Entonces estos dos polos opuestos a manera de ejemplo es a lo que me refiero, que tú puedas tomar las mejores decisiones financieras en base a tus propias características personales, porque son únicas, son individuales y no tienen ningún caso, ni debe ser que las puedas comparar con el de junto, con el vecino, sino solamente por ti mismo, porque tú eres quien te conoce. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos y por supuesto compartir con amigos y familiares para impactar positivamente en sus vidas financieras. ¿Cuáles son los factores que influyen en el perfil de inversionista? Los principales elementos que le integran son los siguientes. En primer lugar, las características personales individuales tales como la edad, el estado civil, la formación académica, la educación financiera, que no van de la mano para nada con el tema ni el nivel académico, son totalmente distintos y apartes. Tu fuente y nivel de ingresos, tu nivel de endeudamiento, de la mano va tu capacidad, tasa de ahorro también, entonces, y todas aquellas que por la naturaleza propia de tu estilo de vida y condiciones actuales influyen en tu modo de pensar y de actuar en tu relación con el dinero. Otro elemento clave es la tolerancia al riesgo, que prácticamente es el nivel de incertidumbre que estás dispuesto a asumir frente a lo desconocido en el futuro. Es lo que se conoce como el grado de aversión al riesgo. Es tu capacidad de soportar y o tolerar estar frente a lo desconocido en un horizonte del tiempo, ya que hay personas que tienen una alta tolerancia al riesgo, es decir, están dispuestos a asumir altos niveles de incertidumbre a cambio de una buena recompensa en búsqueda de altos rendimientos, lo cual es lo que compensa esa sensación de estar frente a lo desconocido y exponerte ante la incertidumbre. Y por el contrario, hay personas que no se sienten cómodas, que no están a gusto estar frente a lo desconocido y entonces prefieren obtener menores recompensas, es decir, rendimientos más bajos, pero tener mayor seguridad, tener más certidumbre de lo que va a suceder con su dinero. Aquí es donde aplica esa famosa y máxima frase que dice, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Otro elemento fundamental es el horizonte y el plazo de la inversión. Básicamente se refiere al lapso del tiempo durante el cual estará tu dinero trabajando por ti. Esto quiere decir cuánto tiempo estará invertido y durante el cual en la mayoría de los instrumentos financieros no podrás retirarlo antes de que se vence el plazo. O en algunos casos sí lo podrás retirar y tenerlo de regreso, pero bajo ciertas cláusulas o pagando algunas penalizaciones. O incluso en algunos instrumentos mayormente de renta variable, sí podrás deshacerte de esos activos digitales financieros, pero podría ser que en ese plazo de tiempo que tú decidas deshacerte de esos activos, tengan una minusvalía y su valor sea menor a lo que tú los adquiriste inicialmente. Y de esta manera estarías
capitalizando una pérdida. Es decir, estarías asumiendo perder dinero porque los estarías vendiendo, te estarías deshaciendo de ellos cuando su valor es menor al que tú originalmente los asumiste. Y básicamente de esto se trata el conocer el horizonte del tiempo, que tengas bien claro el plazo durante el cual tú vas a necesitar el dinero, ya sea a un corto plazo, es decir, durante un año voy a necesitar mi dinero de regreso, o pues sabes que yo no voy a necesitar mi dinero sino hasta dentro de 3 años, un mediano plazo, o por el contrario, ¿sabes qué? Yo no voy a necesitar mi dinero porque tengo otras fuentes de ingresos, porque tengo mi negocio, tengo mi empleo, porque me apoyan económicamente, entonces yo mi dinero lo voy a ocupar hasta dentro de años y me voy a olvidar que lo tengo invertido. Entonces a esto se refiere el horizonte y el plazo del tiempo de la inversión, y puede ser que tú tengas en un mismo perfil varios portafolios de inversiones. Tengas un portafolio para un corto plazo, para algo que tú vas a ocupar el próximo año. Tengas un portafolio a un mediano plazo para algo que vas a ocupar dentro de 3 años. Y sabes qué, yo tengo un portafolio aparte porque voy a invertir dinero para algo que voy a ocupar dentro de 10 o 15 años, o tal vez como el tema de mi retiro o mi jubilación. Entonces, sí es importante que te preguntes ¿para cuándo o en qué tiempo, en qué plazo, horizonte de tiempo voy a necesitar mi dinero de regreso? Y otro elemento clave que va de la mano con el anterior es el objetivo de tu inversión. Es decir, que debes de tener bien claro y transparente y delimitado cuál es la meta que tú quieres alcanzar con ese portafolio de tus inversiones. Esto quiere decir que necesitas tener de una manera pues prácticamente redactada, además de imaginada, anotada y apuntada en algún lugar, cuál es la meta que tú quieres alcanzar cuando pones a trabajar tu dinero, para que en base a este objetivo tú crees y hagas una mezcla, una combinación de tanto el riesgo como el plazo y el horizonte y el tiempo, para que tengas más claro y puedas elegir los instrumentos financieros adecuados que te ayuden a lograr esa meta. Por ejemplo, de manera muy puntual, si tú estás ahorrando dinero y quieres invertirlo a un corto plazo de un año para tus vacaciones del siguiente año, del próximo verano, bueno, pues muy seguramente una buena alternativa podría ser invertirlo en instrumentos un poco más conservadores de renta fija como CETES o FIPOS, algunos pagarés bancarios como tal, para que puedas de alguna manera garantizar o asegurar con una más alta probabilidad que dentro de un año tengas tu capital invertido más un poquito más de rendimiento. Incluso, por supuesto que lo puedes hacer y depende de tu perfil y tus condiciones, subirle un poquito más de riesgo y en otros instrumentos un poco más sofisticados, y en ese corto plazo del mismo tiempo de un año puede ser que incluso te vaya mucho mejor, y entonces en lugar de irte a vacacionar a un destino nacional te puedes ir a vacacionar a otro país de manera internacional, pero al mismo tiempo estarías asumiendo un mayor riesgo y puede ser que incluso si llegas a perder dinero pues no te vayas de vacaciones a ningún lado. Entonces es crear una mezcla y una combinación, jugar con los elementos tanto del riesgo como del plazo del tiempo, y todo esto debe ir en función a tu objetivo. Mismo caso, si tu meta es juntar el dinero para un enganche de tu automóvil o de tu casa, por ejemplo, a un plazo de 3, 4 años, bueno, pues tienes un poco más de tiempo para que tú puedas optar por invertir en instrumentos tal vez más de renta variable, que tengan un poco más de volatilidad, pero que a largo plazo tiendan a subir, para que si en 3 o 4 años después de que tú hayas invertido ese dinero, pues puedas disponer de mayores recursos, pero también puede ser que por ese punto más de riesgo, que en esos 3 4 años sea una minusvalía, pues qué tanto te puedes aguantar un año más para que se recupere y gane dinero. Entonces es sumamente importante que tengas bien claro cuál es el objetivo de ese portafolio que tú estás realizando, para que en base a eso puedas tomar mejores decisiones financieras. Si tú vas a un objetivo de tu retiro, de tu jubilación en 15, 20 años, pues definitivamente tienes un plazo de tiempo mayor, lo cual te da una apertura a tomar también más decisiones en base a una mayor tolerancia al riesgo, pues porque el horizonte es mayor. Pero reitero, esto depende de tu propio perfil, tus condiciones, tu patrón, tus creencias y tu educación financiera.
Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos y por supuesto compartir con amigos y familiares para impactar positivamente en sus vidas financieras. De acuerdo a los expertos financieros y gurús en el tema, incluida la propia Conducef, te compartiré cuál es la principal calificación del perfil de inversionista. Pero antes me gustaría compartirte dos anotaciones personales que considero importantes y que me gustaría compartirte. La primera de ellas es que el perfil de inversionista sí cambia y se modifica con el paso del tiempo para la misma persona. Y con esto quiero decir que tú puedes realizar el test que sigue en el siguiente apartado en este momento y muy seguramente dentro de 2 o 3 años que lo realices nuevamente el mismo test con las mismas preguntas pero en diferentes condiciones personales, económicas, profesionales, con total certeza y muy seguramente el resultado que arroje será diferente. Y esto es totalmente normal, natural, y así sucede con la vida de todos nosotros con el paso del tiempo. Suele suceder que una persona puede ser que empiece siendo de un estilo, digamos, conservador y se vaya moviendo hacia un nivel más arriesgado o más agresivo conforme va aumentando no solo la edad, sino su capacidad de ingresos, sino su familia, sino escalando en posiciones jerárquicas profesionales, porque tiene más ingresos, y por el contrario, pues suma y totalmente normal que alguien que empiece siendo todo lo contrario, que empiece siendo agresivo, vaya pasando a ser moderado y se vaya volviendo más conservador con el paso del tiempo, por el tema familiar, por el tema de las condiciones económicas, por el tema de todo su entorno social y cultural. Entonces el punto primordial con esto es que es totalmente natural que esto vaya siendo flexible, que se vaya moviendo con el paso del tiempo y que tú mismo lo vas a descubrir. Y te lo puedo compartir, yo de igual manera lo viví. Yo empecé siendo conservador, de ahí migré al extremo opuesto agresivo y hoy en día ya soy un poco más moderado porque mis condiciones personales, familiares, económicas han cambiado. Entonces, esto no te debe encasillar y es totalmente natural que tu estilo, tu perfil de inversionista cambie con el tiempo. Y la segunda anotación es que tu perfil de inversionista no te define como persona y tampoco te encasilla para no diversificar. Y a lo que con esto me refiero es que se trata únicamente de las decisiones que tú tomes respecto a poner a trabajar tu dinero, decisiones financieras a donde tú lo decides invertir para obtener rendimientos en el futuro. Y al mismo tiempo que no te encasilla y no te permite diversificar en otros diferentes instrumentos, porque casualmente es muy conocido que alguien, y muy trillado y trivial, que alguien que es de un perfil conservador solamente invierte en CETES, pues un ejemplo, o SOFIPOS o pagarés bancarios, y no suele invertir en la bolsa de valores, en criptos, porque son más arriesgados, pero esto no debe ser totalmente así, no te debes de encasillar, tienes total libertad y flexibilidad para poner a trabajar tu dinero en donde tú lo elijas. Y por el contrario, alguien que sea un perfil sumamente agresivo, con mucho riesgo y soporte esa tolerancia a la incertidumbre, usualmente son las personas que invierten en criptos, en futuros, en apalancados, en la bolsa de valores, y que por esto, como son arriesgados, no deben de invertir en bonos del gobierno, CETES o SOFIPOS, porque su perfil no es así. Entonces, esto no funciona así. Yo creo y considero que todos tenemos la libertad, la capacidad de ser totalmente flexibles, no encasillarnos en lo que un mote, un nombre de un perfil diga al respecto de nosotros y sobre todo ser lo suficientemente inteligentes para diversificar en diferentes niveles de riesgo, a diferentes plazos de tiempo y por ende en diferentes instrumentos financieros para tener un portafolio bien balanceado, diversificado y que soporte todas las condiciones y situaciones macroeconómicas. Ahora sí, pasemos a revisar la principal clasificación del perfil de inversionista. El primer estilo es el perfil conservador. De manera general, busca mayormente la seguridad y prefiere más la certidumbre que el potencial rendimiento o beneficio a obtener. Y esto es porque suelen tener poca tolerancia al riesgo y su principal interés está en la seguridad, en tener la certeza y de conocer
qué es lo que les depara el futuro en términos financieros y monetarios, incluso más que en el beneficio que pueden obtener a futuros. De manera general se sienten cómodos invirtiendo en instrumentos de renta fija, instrumentos de deuda, donde de manera anticipada pueden conocer cuál es la tasa de interés que van a pagar, alguna calculadora donde vengan ya los pagos programados y el resultado final de su inversión, cuál es el plazo de tiempo donde estará invertido su dinero, que usualmente no tiene tanta volatilidad, es decir, variación en el precio del instrumento, y en la medida de lo posible suelen ser a un corto, mediano plazo, y en algunos casos incluso donde pueden retirar de manera anticipada su inversión. Esto suele ser porque el horizonte de plazo de inversión de manera general tiende a ser un corto, mediano plazo. Quizás no represente el estilo donde se maximicen los beneficios y se busquen los mayores rendimientos potenciales a largo plazo, pero sí representa una alternativa mucho más segura que está enfocada mayormente en protección del dinero y mantener el poder adquisitivo cubriendo la inflación. Aquí es donde aplica la frase poco pero seguro. De manera general y únicamente para poder ejemplificar lo que les estoy platicando del estilo conservador, usualmente suelen tener diversificado su portafolio de inversiones en un 75% en instrumentos de renta fija, digamos como CETES, SOFIPOS, pagares bancarios, depósitos a plazo fijo, y el 25% restante en instrumentos ya de renta variable, digamos bolsa de valores, criptos o algunos fintechs, por mencionar algunas. Y reitero nuevamente, esto es totalmente flexible y a gusto y preferencia a nivel individual de cada quien. No es un estereotipo para este estilo conservador, sino únicamente a manera de ejemplificar que suele estar de manera general, no obligatorio, un poco más con tendencia hacia la renta fija por la seguridad que ofrece. Y esto es un buen estilo para todos aquellos que se están iniciando en el mundo de las inversiones, para conocer cómo funciona, qué se siente tener tu dinero invertido que no puedes disponer de él, también que se siente empezar a recibir esos intereses, incluso para quien está empezando a construir su fondo de emergencias, definitivamente es una excelente forma de empezar. Perfil moderado. Este estilo de inversión se caracteriza por tener cierta y determinada tolerancia al riesgo, buscando integrar un portafolio diversificado que busque una mayor rentabilidad que el perfil anterior conservador, pero sin dejar de lado por completo esa seguridad. Esto quiere decir que busca integrar un adecuado balance entre rentabilidad mayor que la inflación, dispuesto a asumir un mayor nivel de riesgo hasta cierto punto controlado y usualmente en un horizonte de mediano y largo plazo en el horizonte del tiempo, lo cual le permite tener una mayor libertad de volatilidad, de fluctuación en los precios de los instrumentos que invierte, pero hasta cierto punto que estén dispuestos a asumir con el objetivo de obtener un mayor rendimiento, incluso superior al de la inflación. Aunque todas las personas pueden ser de perfil moderado, de manera general, una clasificación muy genérica pueden ser todas aquellas personas que tienen ingresos estables o negocios que le dan ciertos flujos de dinero que les permiten tener cubiertas sus necesidades primarias, es decir, casa, alimentación, educación, vestimenta, y que todavía pueden tener ya integrado su fondo de emergencias para que de esta manera estén dispuestos a asumir un poco más de riesgo y en caso de que las cosas no salgan bien, bueno, tengan cierto respaldo económicos, porque no dejan de lado la seguridad, pero al mismo tiempo están dispuestas a asumir un poquito más de riesgo que el perfil conservador con miras al objetivo de obtener un mayor beneficio potencial a un mediano y largo plazo. De manera general y a manera de ejemplificar, aunque puede ser totalmente flexible como lo he venido mencionando, suelen invertir de manera 50% en renta fija, tales como SOFIPOS, pagares bancarios, depósitos a plazo fijo, entre algunos otros de renta fija, de deuda, y el otro 50% en renta variable como bolsa de valores, como el tema de las criptomonedas, porque de alguna manera ya es un portafolio mucho más balanceado y equilibrado.
Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos y por supuesto compartir con amigos y familiares para impactar positivamente en sus vidas financieras. Perfil arriesgado. Este estilo busca el mayor rendimiento posible obtener, por lo que está dispuesto a asumir un mucho mayor riesgo. Esto quiere decir que tiene una mayor tolerancia a la incertidumbre y puede soportar y tolerar todo lo desconocido en el futuro con miras y las expectativas de obtener los máximos beneficios potenciales. De manera general, suelen tener la capacidad emocional para hacer frente a minusvalías y potenciales pérdidas en el horizonte del tiempo de su inversión, así como tienen la capacidad económica para salir adelante en caso de poder capitalizar esas pérdidas e incluso llegando a perder el total de su inversión. Tienen la madurez emocional para soportar la volatilidad y la fluctuación en el valor de su inversión en el horizonte del tiempo y el plazo generalmente suele ser a un largo plazo de tiempo para precisamente poder salir victoriosos ante la volatilidad de la mayoría de los instrumentos de renta variable que son los preferidos por este estilo arriesgado. Y también es importante mencionar que aunque no es regla general, suelen ser personas que tienen la estabilidad y la solvencia financiera y económica totalmente necesaria para mantener incluso su calidad de vida y hacer frente a imprevistas en caso de que lleguen a perder incluso la totalidad de su dinero de la inversión, por lo que son personas que tienen un buen colchón no solo financiero, sino de proyectos y activos que les devuelvan su capacidad financiera tal cual. Y aunque no es regla general, su portafolio suele estar integrado de manera el 75% en renta variables, bolsa de valores, toda la parte de criptos, el tema de startups y algunas otras inversiones de alto riesgo como capital de riesgo en empresas semillas, empresas emergentes y el 25% restante o incluso menos aún en un poco de renta fija que les permita tolerar y soportar toda esa volatilidad en el plazo del tiempo de su inversión. A continuación, vamos a realizar el test para que descubras cuál es tu perfil de inversionista, por lo que necesitarás un lugar aparte donde puedas tú anotar tus respuestas, ya sea a la forma antigua con una pluma y una hoja de papel o en la versión moderna desde cualquier dispositivo móvil o en la computadora con algún bloc de notas, un documento en blanco, alguna nota rápida de cualquier aplicación simplemente para que puedas apuntar tus respuestas. Además de realizar el test en este momento, también es posible que tú puedas descargar el cuestionario e incluso recibirlo por correo. Y de hecho, aquí en la descripción del episodio te estoy dejando el enlace al cual tú tienes que acceder y prácticamente solamente tienes que capturar tu correo en el cual le decidas recibir el archivo adjunto y en cuestión de minutos lo estarás recibiendo para que precisamente tú lo puedas conservar, imprimir o incluso compartir con amigos y familiares para que también se conozcan más a sí mismos en su relación con el riesgo y el dinero. Y si por algún motivo, alguna falla técnica no funciona y demás, bueno, pues también puedes enviarme un correo electrónico que te está apareciendo aquí en pantalla, que es precisamente el dominio de finanzasdigitales.net del blog, y donde con mucho gusto te estaré compartiendo la información en el caso de que no te llegue a funcionar a través del enlace. Vamos a ver las instrucciones. Bien, prácticamente será un cuestionario muy sencillo y breve de solamente 10 preguntas y lo que tú tienes que realizar es elegir solamente de cada una de las preguntas una sola respuesta, es decir, la que mejor se adapte a tu persona y es importante que contestes de manera natural, espontánea, lo que sea tu personalidad de manera real y rápida, sin detenerte a pensar muy detenidamente la respuesta. Las respuestas están agrupadas de opción múltiple, únicamente son 3 alternativas disponibles y están por letras, la letra A, la letra B o C, que es lo que tú necesitarás apuntar en tu hoja de respuestas. ¿Está todo claro? Entonces avanzamos a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es tu edad? Y las respuestas son A, 55 años o mayor a esta edad. Respuesta B, entre 35 y 54 años de edad. Y respuesta C, menor de 35 años. Pasemos a la pregunta número 2.
La pregunta número 2. ¿Cuál es el horizonte de tiempo que deseas mantener tu dinero invertido? Esto quiere decir, ¿cuál es el tiempo que estarías dispuesto a esperar para obtener rendimientos? Y las respuestas disponibles son: inciso A, menos de un año; inciso B, entre 1 y 5 años; o el inciso C, más de 5 años. Anota tu respuesta en tu hoja aparte. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 3 dice así: ¿cuál es el principal objetivo para tu inversión? Esto quiere decir, ¿cuál es la razón prioritaria y primordial para que tú deposites tu dinero en un instrumento financiero? Y las respuestas disponibles son las siguientes. Letra A, mantener y conservar el poder adquisitivo de la inflación, así como empezar a crear un fondo de emergencias para hacer frente a cualquier imprevisto o contingencia. Respuesta B, obtener rendimientos periódicos y alcanzar metas, ya sea como adquirir una casa, establecer un negocio y conseguir activos para crecer poco a poco tu patrimonio personal. Y la respuesta C es crear un patrimonio para el retiro y multiplicar tu inversión inicial sin importar los riesgos en el corto tiempo. Espero que ya hayas apuntado tu respuesta y pasamos a la siguiente pregunta. El reactivo número 4 dice así: ¿cuántas fuentes de ingreso tienes actualmente? Respuesta A, solo una, es decir, solo mi empleo o solamente mi negocio que tengo en la actualidad. La respuesta B, mi empleo o mi negocio actual, más algún otro emprendimiento o negocio adicional, prácticamente 2 fuentes de ingreso. Y la respuesta C dice, muchos negocios o emprendimientos que me generan varias fuentes de ingresos periódicamente. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 5 dice así: ¿cómo esperes que evoluciona tu capacidad de ahorro en los próximos 5 años? Inciso A, disminuirá; inciso B, se mantendrá igual; o el inciso C, aumentará mi tasa de ahorro. Vayamos a la siguiente pregunta. La número 6 dice así: si tu inversión empieza a perder un valor, ¿qué harías tú? Imagina que tu portafolio de inversiones tiene una minusvalía del 20% en el último mes. ¿Qué acción tú realizarías? Respuesta A, vendería inmediatamente. Respuesta B, consultaría a un experto. O la respuesta C, asumiría la minusvalía en este corto plazo e incluso estaría dispuesto a invertir más dinero para tener un mayor rendimiento en el largo plazo. Vayamos a la pregunta número 7, la cual dice así: ¿cómo describes tu grado de conocimiento en instrumentos financieros e inversiones en general? Respuesta A, muy poco o básico, solo he alcanzado a escuchar los conceptos de manera general. Respuesta B, término medio, entiendo de manera general algunos de los conceptos. Y la respuesta C, avanzado y o experto, conozco a detalles las características y los he utilizado previamente. La siguiente pregunta, número 8, dice así: ¿tienes tus finanzas personales en orden y bajo control? Esto se refiere a, ¿tienes un presupuesto? ¿Tienes ahorro? ¿Qué tal están tus deudas? ¿Tu tarjeta de crédito? ¿Tienes tu fondo de emergencia? ¿Todo esto se encuentra en orden y bajo control? La respuesta A es no, aún tengo muchas cosas pendientes y que organizar. La respuesta B, ya casi. Tengo organizadas algunas cosas y estoy buscando la mejor manera de organizar aquellas que aún me faltan. Y la respuesta C es sí, tengo todo bajo control. La siguiente pregunta, número 9, es: ¿en qué rango de ganancia o pérdida en tu inversión te sentirías más cómodo, a gusto y estarías pudiendo dormir tranquilo todas las noches? La respuesta A es de un 4 al 8% de rendimiento positivo. La respuesta B, de un menos 12 a un más 18% de rendimiento. Y la respuesta C es de una minusvalía de un menos 30% a una plusvalía del más 45%. Y vayamos a la última pregunta, la número 10. ¿Cómo te defines a ti mismo contra el riesgo? Inciso A, tranquilo, generalmente no suelo y no me gusta arriesgar mucho. Inciso B, estoy en el punto medio, arriesgo solo cuando es necesario y mientras no sea requerido,
no suelo arriesgar. Inciso C, generalmente suelo arriesgarme, no le tengo temor a la incertidumbre. Y bien, listo, con esto son las 10 preguntas del cuestionario, entonces por el momento asegúrate de haber contestado todas las respuestas dentro de tu hoja aparte para asegurar que tengas las 10 preguntas correctas y enseguida pasemos a la interpretación de los resultados. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos y por supuesto compartir con amigos y familiares para impactar positivamente en sus vidas financieras. Ahora vamos a interpretar los resultados del test, por lo que necesitas tener a la mano tu hoja de respuestas. Lo primero que tienes que hacer es contar el número de respuestas que tuviste por cada una de las letras, ya sea A, B o C, para identificar cuál de estas letras es la mayoría. Es decir, en un pequeño resumen, cuenta cuántas respuestas de letra A tuviste, cuántas respuestas de letra B tuviste y cuántas respuestas de letra C tuviste. Lo que buscamos identificar es cuál es la letra de la cual tú tienes la mayoría de las respuestas, y por el número de cuestionarios de preguntas no puede haber un empate. Entonces vamos a ver, dependiendo de cuál es la letra que tengas de mayoría, cuál es el perfil con el que mayormente te identificas de acuerdo a este breve test. Si la mayoría de respuestas que tú tienes es de la letra A, quiere decir que te identificas más con el perfil conservador. Si la mayoría de respuestas que tú tienes es de la letra B, quiere decir que te identificas más con el perfil moderado. Y en caso de que la mayoría de las respuestas que tengas sea de la letra C, se da a entender que tú te identificas más con el perfil arriesgado o agresivo. Recordemos que el perfil conservador lo que busca mayormente la seguridad, tiene poca tolerancia al riesgo y es lo que prefiere más allá que los beneficios o rendimientos a obtener. El perfil moderado prefiere precisamente un equilibrio entre rendimiento y entre seguridad y generalmente suele ir a un mediano o largo plazo para poder asegurarse no salir de su zona de tolerancia al riesgo. Y el perfil arriesgado o agresivo busca por sobre todas las cosas obtener el mayor rendimiento posible sin tomar en cuenta la seguridad, porque tiene una alta tolerancia al riesgo y normalmente va a un largo plazo. Pero independientemente del perfil que te haya salido o arrojado la respuesta del test, lo que platicaba previamente a inicios del video es que precisamente tú puedes ser totalmente flexible y puedes jugar con todas las alternativas de los instrumentos financieros existentes, porque no te debes de encasillar en un solo concepto, no puedes tener un prejuicio en cada uno de estos estilos o perfiles de inversión, por lo que esto es a criterio y a título totalmente personal y tú puedes hacerlo a lo que tú te sientas cómodo. Y prácticamente es lo que me interesa concluir con esta interpretación de resultados, que lo más importante es que tú te sientas cómodo, a gusto, donde puedas tener paz emocional, financiera y dormir tranquilo todas las noches, donde precisamente te sientas que estás aprendiendo, que estás disfrutando el camino de poner a trabajar tu dinero, y un punto clave es precisamente diversificar y nunca poner tu dinero en una sola alternativa. Asimismo, también es muy importante que tengas este previo panorama para que te ayude a tomar las mejores decisiones financieras, no solo en cuanto a los instrumentos a elegir, sino que también te puede ayudar a conocerte más a ti mismo en el plano personal y en tu relación con el dinero y el riesgo. Y es igualmente importante que este resultado se ve influenciado por tus condiciones actuales, por las características económicas vigentes que tienes ahorita, por tus factores personales, individuales, sociales y por tu entorno en donde tú te desenvuelves. Por lo que es muy recomendable y prácticamente considero yo necesario que puedas realizar nuevamente el test dentro de un año, dentro de un par de años, un intervalo de tiempo que tú consideres que tus condiciones han ido cambiando, porque precisamente podrás identificar cómo se va acoplando tu estilo, tu perfil de tomar decisiones financieras en relación con el dinero, el horizonte del tiempo y el nivel de tolerancia al riesgo, porque precisamente va cambiando, se va modificando a lo largo de nuestra vida, que es lo que también platicaba de manera inicial, y eso es algo total y completamente normal
válido e incluso es natural y considero que siempre debería ser así. Entonces, espero que haya sido algo de tu agrado y que en realidad coincida el perfil arrojado a como tú te conoces en la actualidad y en la realidad. Y en caso que no, bueno, pues ya tienes un valor agregado adicional donde tú ya te conoces desde otra perspectiva en una relación del riesgo, la seguridad y el dinero. Después de haber realizado el test y haber interpretado los resultados, creo que la principal conclusión es que tú te debes sentir cómodo, a gusto y contento en los instrumentos donde decidas poner a trabajar tu dinero, porque creo que es lo más importante, que este largo camino hacia crecer tu patrimonio con miras y expectativas a alcanzar la libertad financiera debe ser algo satisfactorio, algo a gusto, que te permita tener paz emocional y financiera y que por el contrario no sea para nada un camino lleno de sacrificio, martirio y angustia que no te permita dormir por las noches porque por el estrés, porque no te sientas cómodo con las decisiones financieras que has tomado en cuanto a los instrumentos que estás utilizando. Yo creo que no debe ser nada de eso, sino todo lo contrario, debe ser algo satisfactorio donde tú puedas ir aprendiendo día a día, te conozcas a ti mejor y que sea principalmente donde tú estés cómodo y a gusto. En verdad espero que toda la información te haya sido útil y de mucho interés, y de mi parte solo me resta agradecerte el tiempo y el favor de tu atención. Nos estaremos viendo y escuchando próximamente en un nuevo episodio. Un saludo y éxito en tus finanzas digitales.